Que bonito, Cambados, parabéns. E agora rematamos o acto coa intervención dun representante de Escapada Rural por Campo Lameiro. Moitas gracias. Perdón que lo di. Falei en galego, perdón. Que doy paso a una representante de Escapada Rural por Campo Lameiro. Muchas gracias, disculpa. Muchas gracias. Bueno, pues hace justo un año yo estaba aquí en Fitur, que venimos cada año desde Escapada Rural, y recibí la llamada de Elena, que es propietaria de la Casa Rural Aboa María en Campo Lameiro, y ella quería contarme por qué Campo Lameiro tenía que ser finalista de la Capital del Turismo Rural 2023, que como comentaban antes, ¿no? Pues es una iniciativa que llevamos a cabo desde Escapada Rural para dar visibilidad a esos pueblos y municipios que apuestan por el turismo rural. Bueno, Elena, la verdad es que insistió muchísimo en explicarme todas las bondades y virtudes de Campo Lameiro y realmente tenía razón, ¿no? Porque aquí estamos un año después celebrando que Campo Lameiro sea la capital del turismo rural 2023. El año pasado fue la 7ª edición, una edición en la que tuvimos más de 200 pueblos inscritos. De estos elegimos a 10 finalistas, que los elegimos pues porque tienen naturaleza, patrimonio artístico, patrimonio cultural, buena gastronomía, es decir, todo aquello que busca el viajero rural pues cuando organiza su escapada y no sabe dónde ir, y eso es lo que buscamos. A partir de ahí, los 10 finalistas tienen una gran campaña de difusión que llevamos a cabo pues, en medios de comunicación, en nuestras redes sociales, que tienen más de medio millón de seguidores, en nuestro blog también, que tiene 700.000 visitas al mes. Es decir, que les damos muchísima visibilidad precisamente para conseguir este conocimiento y que los viajeros rurales pues, quieran ir allí y los hagan crecer y hagan crecer el turismo rural. Y bueno, pues realmente los más de 100.000 votos que recibimos de los viajeros valoraron todas estas virtudes que tiene Campo Lameiro y que finalmente pues, lo convirtieron en el pueblo ganador del 2023. Ya estamos con la nueva edición de 2024, pero Campo Lameiro siempre va a tener este reconocimiento, ¿no?, de ser la del 2023. Y no solo eso, sino que además es el primer pueblo en Galicia que lo ha conseguido, lo cual también pues, nos gusta reconocernos, ser estos pioneros de haberlo conseguido. Así que nada, por nuestra parte, muchísimas felicidades de nuevo al alcalde, a Tato. Yo tuve la suerte de estar allí, nos trataron de lujo. Todos los vecinos están muy orgullosos y se merecen este premio. Os podría contar 1000 virtudes de Campo Lameiro porque a mí me enamoró, pero creo que una imagen vale más que 1000 palabras, así que ahora en este vídeo precioso podréis ver vosotros mismos porque es la capital del turismo rural 2023. Muchas gracias.
alcalde de Campo Lameiro. E agora é un placer darvos paso ao alcalde de Campo Lameiro, que nos vai falar, nos vai a enamorar aínda máis deste sitio do que xa estamos todos ben enamorados. Gracias, alcalde. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Xunta de Galicia por poder estar hoy aquí en este magnífico stand. Además, es un orgullo compartir stand con dos preciosos concellos como son Cambados y Bayona. Dos concellos que son referencia del turismo rural, del turismo en Galicia, que además son visita obligada si vais por Pontevedra. Claro está, antes tenéis que pasar por Campo Lameiro. Cuando a un vecino de Campo Lameiro le piden que describa su municipio, siempre le resulta una tarea muy difícil, una tarea complicada, porque transmitir el enorme cariño y toda la emoción que uno siente por su pueblo resulta a veces una tarea imposible. Sinceramente, no sabría por dónde empezar. Podríamos empezar que somos la capital del arte rupestre de Galicia. Tenemos la mayor concentración de petroglifos de Europa. Tenemos mámoas, tenemos una gran riqueza castrexa. Tenemos 9 castros, uno de ellos, el castro de Penalba, que está considerado uno de los más antiguos de Galicia. Disponemos de un arte sacro incomparable, con auténticas joyas del románico. Tenemos infinidad de manifestaciones etnográficas, molinos, cruceiros, capillas, peto de ánimas, que somos el balcón de los meandros del río Lérez. Que nuestra gastronomía, servida por los mejores establecimientos hosteleros de la provincia, es la clave del turismo, del éxito del turismo verde y familiar, que nos ha permitido ser elegidos capital del turismo rural de España. Esta iniciativa de Escapada Rural, puesta en marcha por Escapada Rural, es el portal turístico más importante en su género de España. Nos ha servido para conquistar el corazón y el cariño de la gente de toda España, a través de miles de votos de afecto y emoción que nos han permitido ganar esta nominación. Pero también les digo que si tengo algo que destacar de Campo Lameiro, no son ni sus iglesias, ni sus excepcionales paisajes, ni sus fiestas, ni su excelente gastronomía, sino a sus vecinos y vecinas, a sus paisanos y paisanas, que son el auténtico secreto que merece la pena descubrir, conocer, explorar y mismo amar. No hay una sola persona que haya visitado Campo Lameiro y haya regresado con indiferencia a su lugar de origen. Esta visita ha representado un antes y un después en sus vidas. Modestamente, tenemos la virtud de hacer que nadie se sienta extraño entre nosotros, convertir nuestro pueblo en una segunda casa para aquellos que nos visitan, y que la inmensa mayoría repite. Y si no vuelve, nos recomienda para pasar unas vacaciones distintas, diferentes, pero sobre todo indescriptibles. Así que, amigos y amigas, no les robo más tiempo. Lo dicho, Campo Lameiro é moito. Vengan, descúbrannos y sabrán de lo que les estoy hablando. Lo siento, pero Campo Lameiro no se puede explicar. Hay que vivirlo. Muchas gracias. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo
se calma. Los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia.
Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. E xa, muchísimas gracias a todos con este acto emocionante, emotivo, único en Galicia, pues que representa pues nuestro alma, nuestro corazón, nuestro sentido del humor y todo nuestro ser, pues es un honor poderos recibir en este stand institucional de la Xunta de Galicia a este Fitur 2024. Muchísimas gracias a todos. Cierro con placer esta programación tan intensa que espero que os haya colmado vuestras expectativas. Quiero pues dar las gracias a todos los profesionales que os habéis acercado a nuestro stand, a todas las autoridades. Gracias por confiar en nosotros. Queremos dedicaros en nombre del gerente don Antonio Casas Calviño y de don José Manuel Merelles. Queremos dedicaros a todos este premio al mejor stand de las comunidades autónomas del que estamos muy orgullosos. Es vuestro, es de todos. Gracias don Antonio, gracias don José Manuel. Gracias a todos por vir y por acompañarnos en el cierre de este acto. Gracias de verdad, una vez más. Nunca podremos expresar todo el agradecimiento que sentimos por todos vosotros. Pues ya cerramos y qué mejor hacer este cierre que con la que es una de nuestras fiestas de invierno por excelencia, el Carnaval, que en Galicia llamamos Entroido. Es una fiesta de una enorme tradición, con innumerables ritos y costumbres propios de nuestras villas y parroquias. Su importancia es tal que más de 175 ayuntamientos de los 313 existentes en nuestra comunidad, concretamente el 56%, han declarado festivo el lunes o el martes de Carnaval o el mismo miércoles de ceniza. Además, 11 entroidos gallegos alcanzaron ya el reconocimiento de fiesta de interés turístico. Algunos de ellos nos acompañan hoy en esta presentación. Todos ellos, junto a otros que también se celebran en nuestros pueblos y ciudades, son una de las manifestaciones populares más importantes del año y además nos están ayudando a situar Galicia entre los destinos favoritos también durante el invierno, lo cual es muy importante. Desde el Gobierno gallego estamos realizando una firme apuesta de puesta en valor de nuestra riqueza y diversidad carnavalesca de la que estamos tan orgullosos. De hecho, trabajamos por impulsar los valores que mejor identifican nuestra comunidad, entre los que se encuentra, sin duda, el entroido, que sobresale por su calidad y por su autenticidad. Con este motivo, cada año, al final del verano, en los primeros días de septiembre, celebramos por las calles de Santiago de Compostela el desfile de entroidos tradicionales de Galicia. Se trata de una oportunidad única para conocer los diferentes tipos de carnavales gallegos que una vez al año se reúnen para mostrar sus personajes más característicos. Un desfile que llena las principales calles del casco antiguo de Santiago de Compostela de color y de sonido, gracias a los representantes de los diferentes entroidos que componen la comitiva. En este sentido, incido en que el desfile de los entroidos tradicionales de Galicia es una apuesta por la desestacionalización y la diversificación que estamos promoviendo. Se trata de un único día en todo el año en el que los entroidos de las 4 provincias se reúnen y hacen una exhibición de su historia y de su singularidad.
Pero la celebración del carnaval en cada uno de nuestros pueblos demuestra que Galicia es un destino auténtico, que tiene en los entroidos un valor que debe proteger y divulgar. En definitiva, estamos ante uno de los mejores exponentes que hacen de Galicia un destino turístico único y profundizan en los valores que nos hacen diferentes y singulares. Todo esto se espera en Galicia, en nuestros entroidos. Algunos ya están empezando estos días y os traemos aquí una excelente representación que irá pasando a continuación por el escenario. Empezamos con el entroido de Bande, Los Troteiros. Seguimos con el entroido de Cobres, con las madamas e galáns del concello de Vilaboa. Se trata de una fiesta de Galicia de interés turístico. Gracias. Seguimos con el folión tradicional do entroido de Manzaneda, as máscaras. Festa de Galicia de interés turístico. Seguimos con el enterro da Sardiña de Marín, concello de Marín, fiesta de Galicia de interés turístico. Es el turno ahora, muchas gracias, de os xenerais da Olla. Son los concellos, representantes de los concellos de Boqueixón, A Estrada, Padrón, Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces, de las provincias de Coruña y Pontevedra. Se trata de una fiesta de Galicia de interés turístico. Aquí estamos en Fitur, presentando carnaval como entroido galego, non hai outro igual. Para todos nosos entroidos, é unha honra e un prazer que toda esta xente pois aquí nos viñera a ver. Y ahora suben al escenario el entroido de Viana do Bolo, os boteiros. Se trata de una fiesta de Galicia de interés turístico. Vamos ahora con el turno, es el turno de Vilariño de Conso. También boteiros del concello de Vilariño de Conso, en Ourense, que es una fiesta de interés turístico de Galicia. Y ya por último, el entroido de Xínzole de Limia, as pantallas, fiesta de interés turístico internacional. Como veis, todos ellos son espectaculares y para todos estos entroidos tenemos también muchos planes de protección que nos avanzará a continuación el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, don Alxo Lorenzo. Gracias. Bueno, buenos días otra vez, bos días. Bueno, aquí tenemos una representación aquí de la diversidad y de la calidad del entroido en Galicia, de los carnavales, de lo que es para nosotros una tradición, una fiesta, un elemento que forma parte de nuestra cultura popular, de nuestra cultura tradicional, pero también una parte por lo tanto de nuestra identidad, pero también pasado por el tamiz de lo contemporáneo, por lo tanto muy actual, muy vinculado toda esta tradición do entroido con lo que es ahora mismo lo que se transmite
a las nuevas generaciones, a lo que requiere los tiempos que estamos viviendo, que obviamente son los de la contemporaneidad. Como muy bien comentaba Carmen Pita, de la misma manera que la Agencia de Turismo de Galicia hace su trabajo también en lo que tiene que ver con la potenciación turística del Entroido y de los carnavales en Galicia, nosotros desde la Consellería de Cultura, desde el Departamento de Cultura del Gobierno gallego, lo que hemos estado trabajando a lo largo de estos años es en poder armar una declaración de bien de interés cultural para el Entroido galego. No es fácil, no fue fácil, porque los entroidos son muy diversos en todo, en características, en historicidad, en lo que tenemos hoy en día que podemos ver en estos diferentes entroidos. Y al final, ayer, en el Diario Oficial de Galicia se ha publicado por fin la incoación, el inicio del proceso de elaboración de la Declaración de Bien de Interés Cultural del Entroido galego como patrimonio cultural inmaterial. Una declaración, ya desde este momento la incoación supone ya la activación de las medidas de salvaguarda del entroido, y lo que supone es iniciar un proceso que llevará meses hasta que finalmente se decrete con las características y con las medidas de salvaguarda que se decidan cuál va a ser entonces el régimen de protección que va a tener el entroido como bien de interés cultural. En todo caso, estamos hablando de una fiesta, de una tradición, de una parte de nuestra identidad, como comentaba Carmen, muy extendida por todo el territorio gallego y también muy diversa en cuanto a su manifestación material y en cuanto a lo que es su presencia hoy en los diferentes lugares que forman parte de esta red de entroidos tradicionales de Galicia. Pero bueno, en todo caso, lo que nos parecía muy importante era poder establecer un marco de protección general como patrimonio inmaterial, y esto no cierra la puerta, sino todo lo contrario, para que después ciertos entroidos concretos y particulares puedan tener su propia declaración como bien de interés cultural personalizada y concreta. Es decir, ahora lo que hemos hecho y el proceso que empezó ayer es el de declarar todo el entroido galego bien de interés cultural, pero después cada uno de los entroidos particulares podrán tener su declaración individualizada. Quiero decir, por lo tanto, esta es la fórmula que hemos pensado que era más adecuada, teniendo en cuenta la diversidad, teniendo en cuenta la riqueza y del entroido que tenemos en estos momentos vivo en Galicia, que es enorme, y del que tenemos aquí, obviamente, un ejemplo muy significativo. Y por mi parte, poco más. Obviamente, tengo que invitar también a todos los visitantes, a todas las personas que tengáis a bien visitarnos y visitar los diferentes entroidos que simbólicamente podemos decir, y que nadie se me enfade, que el entroido galego empezó el sábado pasado. Ya sé que antes hay algunos, bueno, pero vamos a poner como momento de inicio ese petardazo en Xinzo de Limia, que fue el sábado pasado a las 00 del sábado. Ahí empieza formalmente el entroido galego, y que durante estas próximas semanas pues va a llenar Galicia de fiesta, de tradición, de participación, una fiesta enormemente popular, y, como digo, abiertos, e invitamos a todo el mundo a que os podáis acercar al entroido galego y que podamos dentro de poco poder tener ya una resolución de la declaración de Vic con el entroido galego, patrimonio, bien de interés cultural, y por qué no, dentro de algo más, pero por qué no poder marcarnos algún objetivo un poco más aún ambicioso, por qué no dentro de unos años, patrimonio de la humanidad. Muchas gracias, enhorabuena a la Agencia de Galicia, a la Agencia de Turismo de Galicia por ese premio, este stand tan hermoso y tan práctico, y muchas gracias a todos vosotros por haber estado hoy aquí. Gracias.
Vémonos en Galicia e xa en Fitur 2025. Gracias a todos. Ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la la la.